Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy, 9 de abril. Mi nombre es Pamela Caballero y los estaré acompañando a lo largo de esta sesión. Este webinar llega a ustedes gracias a Mayo Educación Ejecutiva, empresa que viene promoviendo y difundiendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada, tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Liderazgo Empresarial en tiempos de crisis en el sector construcción, que estará a cargo de los ingenieros Jorge Cuón Rodríguez y Alejandro Espejo Fernández, quienes abordarán el tema desde su perspectiva como especialistas en ingeniería civil. Antes de iniciar con la presentación de nuestros expositores, les recordamos que es importante mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no genere algún tipo de distracción. Por otra parte, vamos a seleccionar algunas preguntas de nuestros participantes para que finalizada la ponencia sean respondidas. Estas las pueden hacer al WhatsApp donde les llegó la invitación o al siguiente número, 937-557-860. Repito, 937-557-860. Sin más preámbulo, pasamos a presentar al ingeniero Jorge Cuón Rodríguez, MBA de SAN, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado PMP. Cuenta con un diplomado en gestión de la calidad en la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como también un diplomado en gerencia de proyectos bajo enfoque PMI, cursando estudios de doctorado en Administración Estratégica de Empresas en Centrum. Cuenta con 25 años de experiencia, trabajando en proyectos de construcción en las áreas de edificaciones, infraestructura hidráulica, energética y minera, laborando tanto para el propietario como para las más importantes constructoras del país. En la actualidad, se desempeña como gerente de contratos en ENGIE, Energía Perú. Es consultor en contratos, gestión de la construcción y planeamiento estratégico. Y también como docente en la Escuela de Posgrado de la UPC y en la Universidad de SAN. Nos acompaña también el ingeniero Alejandro Espejo Fernández, responsable técnico económico de contrato del proyecto Metro de Lima, Línea 2, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de Pacifico Business School. Cuenta con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, así como también en optimización de procesos comerciales. Certificado como Senior Contracts Professional, SCP el 2012 en el Bechtel International Center de Estados Unidos, y como Project Management Professional, PMP el 2011 en el Project Management Institute. Experto técnico en gestión estratégica de resolución de controversias contractuales, Time and Cost, en contratos complejos. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, del PMI Chapter Perú y de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, AACE. Ahora sí, procederé a darle las palabras a nuestros expositores, no sin antes precisar que el temario de este webinar está enfocado a estrategias de gestión, más que en aspectos legales y técnicos. Bueno, buenas noches, gracias Pamela, gracias por la presentación, gracias Alejandro por acompañarme en esta oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Bueno, siguiendo esta iniciativa tan buena de Mayo, de poder aprovechar este tiempo para poder reflexionar y ver cómo podemos tratar de salir adelante en esta situación tan complicada para todos, es que estamos presentando este webinar, que es el liderazgo en tiempos de crisis. Bueno, sabemos que el coronavirus es una situación que nos ha llevado a una coyuntura que está afectando a nuestro país, ¿no? A la empresa y a nosotros mismos. Es una situación disruptiva, ¿no? Abrupta, de un momento a otro, ¿no? Nos hemos visto que de una semana a otra, pues nos hemos visto encerrados en la casa, que nuestras empresas no reciben ingresos y que hay que asumir igual obligaciones, ¿no? Hay que pagar proveedores, hay que pagar empleados, mientras que no hay ingresos, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta situación, ¿no? Más que nada, eso es lo que tratamos de enfocar, más el cómo y qué.
más que qué hacer, ¿no? El primer paso para poder entender, para poder salvar situaciones como esta, es entender, tratar de entender la integralidad del problema. Entender que somos parte de solo un eslabón en una gran cadena de abastecimiento. No hay que pensar solamente en nuestra empresa. Si somos una constructora, tenemos proveedores, tenemos clientes, ¿no? Y este microclima también está dentro de un entorno más grande que es el mercado y a su vez el país, y esta situación está afectando mundialmente también a los mercados. Entonces, esto solamente para entender que somos una pequeña parte de esto y hay que entender de que no debemos buscar solamente solucionar nuestra parte, sino entender una integralidad del problema. Estas situaciones requieren liderazgo y empatía. Estamos en una situación de crisis. Todos los principios modernos en la administración nos dicen que la única forma de enfrentar en forma efectiva las crisis es por medio del liderazgo. Tenemos que entender la integralidad, que somos parte de un problema total. La construcción no se limita a una relación propietario-contratista, sino que envuelve a muchos stakeholders que están involucrados y que todos están siendo afectados, ¿no? Principalmente es eso lo que debemos entender. Todos, de alguna manera u otra, bueno, lógicamente algunos tienen más posibilidades de enfrentar la crisis que otros, más recursos, pero de una manera u otra todos estamos siendo afectados. Ese es el punto de partida para poder empezar a solucionar problemas en esta etapa. Bueno, no sé, Alejandro, si pudieras por favor complementar más en esta introducción. Sí, Jorge, ante todo, buenas noches a todos. Sí, definitivamente estamos en un entorno que cambia día a día, ¿no? Y esto no va a parar, ¿no? No va a parar y ya todos estamos al tanto de que muy probablemente pues esto pueda durar no solamente hasta el 26 de abril, sino probablemente unas semanas más y quizás unos meses más, ¿no? Entonces, ahorita estamos entrando a una etapa en la cual la crisis se agudiza. Si hablamos en específico, digamos, de nuestro sector construcción, que aporta pues aproximadamente 10% del PBI, históricamente desde hace 10 años, en definitiva, nos toca pues, digamos, a los profesionales del sector generar ciertas iniciativas a través quizás de la transmisión de conocimientos, la transmisión de buenas prácticas, la transmisión de conceptos claves que quizás con la experiencia nos toca pues enfatizar, ¿no? Entonces, como bien lo dijiste, Jorge, sin liderazgo en esta etapa de crisis no vamos a solucionar, digamos, de manera efectiva los impactos que se van a generar al sector construcción. Sabemos nosotros que muchos proyectos de construcción se han visto paralizados, muchos mandantes, muchos clientes han llamado a cláusulas de fuerza mayor para suspender obligaciones, y esto muy probablemente también se agudice porque quizás muchos contratos, digamos, con proveedores, con subcontratistas, con contratistas principales, se tengan que suspender, entre otros, ¿no? Entonces, es cierto que a través del liderazgo, ¿no? y entender, y el entendimiento de algunos conceptos claves, nos va a permitir a todos los stakeholders, ¿no? Que tienen, digamos, la capacidad de decidir en las organizaciones, ¿no? Nos va a permitir definitivamente tomar decisiones de manera, por así decirlo, eficaz, ¿no? Y como bien lo mencionabas, no solamente pues debemos pensar como propietarios o como contratistas, ¿no? Si somos contratistas, seguramente somos grandes clientes, porque vamos a tener dentro de toda la cadena de abastecimiento proveedores pues de materiales de construcción, proveedores de servicios de ingeniería, servicios especializados, entre otros, ¿no? Y es cierto que la afectación, digamos, también de nuestras decisiones de acá en adelante van a impactar también al personal staff en nuestras organizaciones y al personal obrero, ¿no? Nuestra industria, sector de construcción,
involucra pues gran cantidad de mano de obra, ¿no? Hablamos que podemos tener en nuestras empresas de construcción miles de trabajadores que dependen de las decisiones que nosotros, como digamos líderes en las empresas, podamos tomar, ¿no? Eso es, digamos, para complementar, Jorge, esta primera introducción, digamos, a la ponencia. Gracias, Alejandro. Totalmente de acuerdo. Solo para precisar también un poco más, inicialmente, como introducción, hablé de todo el mercado, ¿no? Propietarios, porque yo entiendo que la audiencia está en todas las partes de la cadena de abastecimiento, pero principalmente quienes están más afectados son las empresas constructoras, porque los propietarios, muchos de ellos, siguen recibiendo ingresos, ¿no? Hay empresas que la minería, los generadores de energía, los que procesan y venden alimentos, ¿no? Todas estas empresas siguen recibiendo ingresos, las constructoras no. En las constructoras definitivamente hay una paralización total. Entonces la crisis es mucho más compleja, ¿no? Y su capacidad de afrontarla también es menor que la del propietario, ¿no? Básicamente eso. Yo creo que Sí, no, podemos continuar. ¿O sí? es cierto ese punto, Jorge, un poco para entender, ¿no? O sea, todos comprendemos muy bien, digamos, cómo es el flujo de la generación, digamos, de los ingresos para las empresas constructoras, ¿no? Se ejecutan, digamos, los trabajos, se ejecuta la producción planificada y se valoriza y se cobra por ese trabajo que se ha ejecutado, ¿no? Entonces, si es que no hay, obviamente, producción, pueden haber cobros, ¿no? Y al no haber el flujo de caja esperado, el impacto, digamos, económico para las organizaciones cobra, digamos, cobra mucha relevancia, ¿no? Gracias. Pamela, si nos ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, ya hicimos una introducción más o menos de cómo deberíamos dimensionar y tomar el problema. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que vamos a enfocarnos un poco en el cómo, más en el cómo que en el qué, porque en el qué pues necesitaríamos mucho más tiempo y necesitaríamos mucha más especialización. El cómo que estamos recomendando, que es lo que recomienda la administración, es trabajar con liderazgo. ¿Y qué es trabajar con liderazgo? Trabajar con liderazgo implica tomar en cuenta ciertas actitudes, ¿no? en la evaluación y la toma de nuestras decisiones. ¿Cuáles? Principalmente la empatía. Eso es lo que debemos tomar en cuenta siempre, ¿no? La empatía es la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? A la hora de tratar de resolver un problema y no de pensar solamente en nuestra parte, ¿no? Ya habíamos visto que lo primero que debemos entender es que somos parte de una gran cadena de abastecimiento en la cual todos están siendo afectados. Entonces se requiere mucha empatía para poder entender también la posición de los otros. Objetividad, por supuesto, ¿no? O sea, hay que tratar de ver las cosas en forma objetiva, con integralidad, con empatía, tratando de entender el problema del otro, dejando subjetividades y priorizando las soluciones totales. El otro componente que es básico, crítico, es la apropiada comunicación. En estos casos, en manejos de crisis, se requiere, la comunicación es crítica, es importantísimo. Una comunicación mal dada puede ser la razón para recibir una respuesta del receptor no deseada. Tenemos que tener mucho cuidado. En el ámbito nuestro nos movemos a dos niveles en la cadena de abastecimiento, ¿no? A nivel hacia arriba con los propietarios y hacia abajo con los proveedores. Hacia los propietarios debemos demostrar mucha asertividad, mucha proactividad, mucho espíritu colaborativo, ¿no? Hacerle mostrar que lo entendemos, que estamos reclamando algo, pero que entendemos su problema y que estamos dispuestos a conversar, a negociar, a llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes, ¿no? Y no recibir solamente lo que yo quiero. Y hacia abajo, hacia los trabajadores, hacia los proveedores, también la comunicación debe ser con mucho cuidado, ¿no? Principalmente los trabajadores deben sentirse que los estamos protegiendo. Va a haber necesidad de tomar medidas fuertes, ¿no? Esta crisis sin ingresos nos va a obligar a tomar medidas fuertes hacia abajo, medidas laborales, hacia los proveedores. Hay que comunicarlo apropiadamente y principalmente a los trabajadores, hacerles sentir que los estamos protegiendo, ¿no? Básicamente es eso. No sé si tú puedes continuar con los siguientes bullets, Alejandro.
Sí, no, totalmente de acuerdo, un poco para complementar lo que has mencionado, ¿no? El liderazgo sin empatía definitivamente nos puede llevar, digamos, a tomar decisiones que no están, digamos, acordes a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como bien lo has mencionado, tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos, digamos, en el lugar de los trabajadores en nuestras organizaciones, pensar, digamos, cómo nuestras decisiones pueden afectar familiarmente, digamos, a quizás a personal clave primeramente, y segundo, al personal, digamos, de segunda línea, ¿no? Entonces la empatía es realmente importante. Eh, Trabajar colaborativamente, definitivamente hoy nos toca hacer trabajos, digamos, remotos, trabajos a distancia, y eso es ahora, ¿no? Pero el tiempo va a pasar y lo que va a ocurrir es que poco a poco nuestro sector de construcción se va a reactivar, ¿no? Eso es, digamos, lo que la lógica y la razonabilidad nos dice, ¿no? Todo apunta a que los sectores económicos que más aporten a la economía del Perú son los que van a iniciar, ¿no? Y todos sabemos que minería y construcción son, pues, sectores que definitivamente aportan un gran porcentaje del PBI. Entonces nos va a tocar, sí, tener reuniones con los diferentes stakeholders, ¿no? Reuniones de trabajo con nuestros colaboradores, con nuestros subordinados, con nuestros superiores, con los organismos quizás que regulan, digamos, los proyectos, municipalidades, eh, organismos regulados como Citran o Sinermin, para citar algunos ejemplos. Eh, entonces hay que tratar de generar un ambiente colaborativo, ¿no? Si bien es cierto, uno puede pensar que el trabajar colaborativamente y el desplegar estrategias que conlleven a ello, puedan ser definidas o lideradas por los clientes, ¿sí? Es cierto también de que pensando en que nosotros podemos tomar iniciativa a través de un liderazgo, digamos, eh, que pueda aportar, digamos, a un cambio, es que nosotros tenemos que pensar, oye, ¿quiénes son los stakeholders claves que deben participar en estas reuniones con mi cliente o con mi contratista, ¿no? Armar grupos, digamos, de alto rendimiento y con un perfil adecuado para generar, digamos, esos puentes que permitan, digamos, llegar a objetivos tangibles, planificados, ¿no? Negociar con equidad y buena fe, ¿no? Este punto es vital, ¿no? Porque lo que va a ocurrir seguramente es que nosotros vamos a negociar, ¿no? Si muchos de los asistentes a este webinar seguramente han estado, digamos, presentes en el webinar anterior, donde los ingenieros han podido un poco hablar acerca de lo que se viene, ¿no? Y lo que se viene, en definitiva, van a ser, pues, negociaciones de contratos laborales, ¿sí? Por poner un ejemplo, digamos, real, ¿no? Entonces se van a tener que negociar de repente condiciones nuevas, ¿sí? Con nuestros stakeholders, ¿no? Con el recurso humano. Sin embargo, también es claro de que lo que se viene, digamos, en el corto plazo es la negociación de contratos de construcción, ¿no? Contratos de servicios, contratos de ingeniería, contratos de servicios especializados, entre otros, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista algunos conceptos, ¿no? Primero, ¿qué es la negociación, no? Pensemos la negociación, la estrategia que consiste en jugar con las partes que tienen intereses compartidos opuestos, ¿no? Sabemos todos que la negociación es parte integral de la dirección de proyectos y, en definitiva, bien llevada, puede maximizar, digamos, los objetivos planificados, ¿no? Yo siempre refiero mucho algunas recomendaciones que el PMI a través del PMBOK nos da, ¿no? Voy a citar alguna de ellas, ¿no? PMI te dice, la negociación es un estadio en el cual aparentemente puede ser muy largo en términos, digamos, de tiempo, pero en términos objetivos, digamos, lo que impacta mucho es la etapa de planificación. Entonces, cuando piensen ustedes en negociar, piensen en una etapa previa que puede ser muy corta, donde ustedes definan quién va a ser el jefe negociador, ¿sí? Con la contraparte. Definan una estrategia de negociación, ¿sí? Y algunas recomendaciones también que el PMI nos da, nos dice, oye, tienes que analizar la situación,
¿sí? Tienes que diferenciar entre necesidades y deseos, ¿no? Tanto suyos como de los otros, ¿no? Debemos centrarnos más en los intereses y asuntos que en las posiciones personales, ¿no? Muchas veces uno tiene una posición que va quizás en contra del interés común, digamos, de la organización para llegar a negociar una penalidad, una ampliación de plazo, un reconocimiento de costos directos o indirectos, ¿no? Entonces, el interés más que en la posición, ¿no? Hay que pedir mucho y ofrecer poco, pero ser realista, ¿no? Si hacemos una concesión, ¿sí? Hay que actuar como si se tratara de una concesión importante y no de una renuncia, ¿no? Y hay que tratar siempre de generar un ambiente de tipo ganar-ganar, ¿no? Y de ninguna forma permitir que la otra parte sienta que le estamos sacando ventaja. Si negociamos con nuestros subcontratistas, tenemos que tratar de llegar a un acuerdo donde ambas partes ganen, ¿no? Y un punto final, digamos, como recomendaciones del PMI nos dice, oye, hay que saber escuchar y explicar en detalle, ¿no? A nosotros nos gusta hablar mucho en las negociaciones y quizás hoy por hoy es momento donde a través de la empatía generar silencios, digamos, prolongados para escuchar la necesidad de la contraparte, ponernos en los zapatos de la persona, digamos, que está liderando una negociación y poder llegar a un entendimiento de lo que ellos quieren y llegar a un acuerdo, digamos, llamado win-win, ¿no? Y evidentemente la buena fe también cobra mucha importancia hoy en día, ¿no? Definitivamente lo que esta crisis nos va a dar a nosotros es quizás priorizar la buena fe, ¿no? ¿Sí? Quizás ablandar un poco, digamos, ese espíritu que uno tiene a veces de tratar a los proveedores, a los contratistas con una, digamos, altisonancia, digamos, usual en construcción, y eso es así. Entonces será motivo para nosotros evaluar y decir, oye, tengo que bajar a un nivel tal de tener apertura y poder tener esa buena fe que me permita llegar a los acuerdos comerciales que definitivamente vamos a tener, ¿no? Vamos a renegociar los contratos y tenemos que tener esas herramientas que les estoy mencionando, ¿no? Son algunas de ellas, hay muchas más. Otro punto importante es pensar siempre en la ética y la responsabilidad social, ¿no? Definitivamente, si no tenemos la ética bien, digamos, entendida, bien consolidada, bien puesta de manifiesto ante cualquier análisis, cualquier toma de decisiones, lo que negociemos no va a ser algo que genere el bien común, ¿no? Y ese es otro aspecto que tiene que ver con la responsabilidad social. Definitivamente lo que se viene también va a ser reducción de personal, recorte de personal, staff. Entonces, para todo ello también pensar que las consecuencias de nuestras decisiones no solamente impactan al personal de nuestras organizaciones, sino impacta a toda la familia que en definitiva ellos soportan. Bien, gracias, Alejandro. Pamela, si podemos avanzar con la siguiente, por favor. Bueno, antes por ahí vi en un chat alguien que me decía, y las consultoras, ¿no? Quizás porque no las he mencionado, pero las consultoras, por supuesto, que están dentro de la cadena de abastecimiento del negocio de la construcción. La consultora puede tener como cliente ya sea al propietario, si va a participar en el diseño del proyecto, o también si va a hacer una consultoría técnica específica, puede tener como cliente al contratista, ¿no? De igual manera está en el mismo esquema y también tiene proveedores, ¿no? Entonces, también está inmersa en la misma problemática, ¿no? Las consultoras. Entonces, vamos un poco ya a las acciones, ¿no? Yendo a un nivel macro hacia abajo. Y a nivel empresa, ¿no? Lo primero que se recomienda es elaborar un plan de mitigación, pero que sea coordinado con los stakeholders involucrados, ¿no? Básicamente, ya hemos dicho, propietarios, autoridades, proveedores, trabajadores. Este plan de mitigación debe tomar en cuenta todos los aspectos de esta situación, ¿no? En la que hay que estar constantemente haciendo un seguimiento al estado. Vemos que al estado de las cosas, vemos que cada día pues, la cantidad de infectados sube, continúa subiendo y se ven más lejos las posibilidades de poder retomar un reinicio en las obras. Entonces hay que hacer un seguimiento muy cercano a esto. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es que un estado de emergencia no significa la suspensión de todas las obligaciones contractuales.
algunos podrían pensar, yo he escuchado comentarios de colegas que me dicen, bueno, el estado de emergencia, mi contrato, yo ya no debo hacer nada, mi contrato está paralizado. No es así. El estado de emergencia es un evento de fuerza mayor que me limita a cumplir con ciertas obligaciones de mi contrato, principalmente aquellas que están relacionadas con la ejecución de la obra, porque tiene que ver con el contacto entre las personas, que es lo que queremos evitar en esta coyuntura. Pero no me limita ni me suspende mis demás obligaciones contractuales, como por ejemplo la obligación de comunicar permanentemente, ¿no? La obligación de mitigar los daños, la obligación de trabajar, de continuar con los trabajos en gabinete, ¿no? La planificación, los planes de mitigación, todos estos temas. Si el contrato incluye, si estamos hablando de consultoras o el contrato de un constructor incluye diseño, los trabajos de diseño también incluyen, perdón, los trabajos de gabinete también incluirían lo que es diseño. Todo eso no debe parar. Tampoco la obligación de mantener garantías, fianzas, seguros, ¿no? La obligación de proteger a nuestra gente. Todas estas obligaciones contractuales se mantienen durante el Estado, hasta que, ¿no?, según un acuerdo entre ambas partes, estas se den por terminadas, ¿no? Que eso vamos a ver un poco más adelante. Las otras acciones a nivel empresa son las inevitables medidas laborales con los proveedores. Definitivamente es una situación dura y hay que tomar medidas fuertes. Laboralmente, tenemos en el ámbito de las constructoras tenemos dos niveles, ¿no? El personal empleado, ya hay ciertas medidas que ya el Estado claramente ha establecido que deberíamos tomar, ¿no? El teletrabajo o las licencias, hay varias más, y principalmente, y hacia abajo con los proveedores, es una paralización total lo que se viene, ¿no? Entonces, tenemos ahí que empezar a liquidar el personal y comunicar adecuadamente cuál va a ser la forma de hacer esto y en forma coordinada con el propietario, ¿no? Otra acción importantísima es la migración al teletrabajo, ¿no?, o al trabajo remoto. Muchas empresas las ha cogido esta situación en un estado que no conocían, no tenían idea de lo que era el teletrabajo. Y hoy en día nos estamos dando cuenta de la importancia, no la importancia, es vital, ¿no? Si uno no hace teletrabajo, las empresas simplemente no pueden continuar, ¿no? Entonces, una de las secuelas, de las lecciones aprendidas más importantes de esta situación va a ser reforzar esta modalidad de trabajo remota, a distancia, para poder cumplir con ciertas obligaciones que no requieren el face-to-face presencial, ¿no? Básicamente es eso. ¿Podrías tú continuar con los otros, Sí, Jorge, solo para complementar, ¿no? El primer punto que mencionaste es importantísimo, ¿no? Muchas veces las decisiones, digamos, en épocas de crisis, en épocas de cambios, en épocas donde la coyuntura, digamos, o los factores ambientales de la empresa, como el PMI le llama, nos azotan, digamos, como organización, son tomadas, digamos, sin tener un plan, ¿no? Entonces, si uno recuerda, por ejemplo, el PMI nos dice, oye, para todo tú tienes que tener un plan. Antes, digamos, en las versiones del PMI, hasta hace unos 10 años, no hablaban de que todas las áreas de conocimiento tienen que tener un plan. Hoy por hoy hablan de que tenemos que tener un plan. Tenemos un plan de gestión de costos, un plan de gestión de cronograma, un plan de gestión de adquisiciones, entre otros, ¿no? Y si hablamos de riesgos, nos habla, tenemos que tener un plan de gestión de riesgos. Y cuando hablamos de riesgos, también nos habla el PMI de que tenemos que tener, oye, una estrategia de mitigación relacionada con la ocurrencia de ciertos riesgos, ¿no? Entonces, si hablamos de que esto era un riesgo, digamos, no previsto, ¿sí?, casi no previsible, por así decirlo, el casi me lleva a suponer que quizás haya algo, digamos, de previsibilidad, pero eso es algo mínimo que muy pocas personas seguramente han avisorado, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces es clave dentro de la planificación y la gestión y la generación de este plan de mitigación, llamar, digamos, a los stakeholders claves, ¿no? Al juicio experto, ¿no? PMI nos dice, oye, para generar un plan, tienes que tener el juicio experto. Y el juicio experto, como bien lo has mencionado, involucra, pues, a personas que tienen, digamos, la experiencia,
no necesariamente a nivel jerárquico, pero sí, digamos, la experiencia anterior para establecer cuáles son las medidas de mitigación. Y si hablamos a nivel de empresa, definitivamente las organizaciones lo que buscan, y eso es algo natural en toda organización, en toda empresa, es proteger un poco, digamos, los márgenes que les permita, digamos, entre comillas, sobrevivir a esta crisis, ¿no? Entonces, ese es algo que es tangible, ese es algo que es real, ese es algo que tenemos que entender, y como bien lo has mencionado, las medidas laborales que finalmente conlleva un costo directo que la empresa asume, va a tener que sacrificarse, ¿no? Y eso es algo real. Como acciones complementarias a las que has mencionado, está la reducción de los costos, ¿no? Entonces, hay que ser estratégicos y ver, ¿no?, cuáles son los costos dentro de la estructura, digamos, que la organización maneja, digamos, habitualmente como obra o como empresa en oficina central, y empezar a evaluar cuáles son los costos, digamos, secundarios que uno puede, digamos, desprenderse de ellos a fin de, nuevamente, preservar la utilidad, ¿no? Redefinir las estrategias, la adaptación al cambio, ¿no? Seguramente estrategias, ¿sí?, dentro del plan estratégico de las organizaciones, y lo que hay que hacer es revisar esas estrategias, ¿no? Evaluar cuáles son los procesos organizacionales, digamos, de primer, segundo y tercer nivel, ¿no? Los procesos estratégicos, hay que conocerlos, hay que revisarlos, hay que rediseñarlos. Los procesos operacionales, que finalmente, en el caso de las obras, estarán, digamos, las áreas de soporte, que finalmente hacen posible la ejecución de los proyectos, de la obra en sí, y lo relacionado con las áreas de soporte. Entonces, conociendo el plan estratégico, conociendo los procesos, ¿no?, de los diversos niveles dentro de este plan, podremos redefinir un poco estas estrategias, ¿no? Y las medidas comerciales post-coyuntura, ¿no? Esto también es súper importante. Tenemos que ser claros que, en definitiva, el tema económico, ¿sí?, va a tener como causa del impacto a lo que más o menos nosotros ya estamos viendo por los medios, ¿no? Aspectos relacionados con los costos indirectos, ¿no? Oye, la calidad de los EPPs post coyuntura, digamos, COVID, seguramente van a variar, ¿no? Entonces serán otro tipo, digamos, de recursos indirectos relacionados con la seguridad que se va a requerir para las obras. Entonces, esto tiene un costo, ¿no? Y si nosotros vamos a retomar un contrato de construcción que se ha visto suspendido, seguramente estos costos van a tener que ser incluidos y negociados nuevamente, ¿no? Se vincula con la negociación, ¿no? Asimismo, sabemos que vamos a tener que tomar diversas acciones en temas relacionados con la salud ocupacional, ¿no? Entonces, dentro del plan de mitigación tenemos que involucrar, obviamente, al personal de salud de nuestras organizaciones. Probablemente nuestra obra, nuestro proyecto tenga un médico ocupacional, y si no lo tiene, habrá que tomar previsiones del caso para convocar a un profesional de la salud especializado en salud ocupacional que nos permita estimar, primero, los recursos que se van a requerir para retomar de buena forma, conforme de las disposiciones del gobierno, para cubrir aspectos relacionados con esta, ¿no? El tema de los comedores, ¿no? El tema, digamos, de los campamentos, ¿no? ¿Cuál es la incorporación de nuevos activos, de nuevos recursos, de nueva infraestructura, digamos, que se va a requerir? ¿Sí? Todo ello, en términos, digamos, de listado de recursos, medianamente uno lo tiene claro. Sin embargo, sin una cuantificación adecuada que permita, digamos, establecer medidas comerciales para que el contratista finalmente pueda desarrollar o terminar ese proyecto, son importantes de analizar, ¿no? Eso es lo que se viene, y definitivamente las acciones que estamos listando acá no son limitadas, son, digamos, las que nosotros consideramos que son relevantes, pero seguramente va a haber mucho más, ¿no? Solo para precisar, agregar algo más, Alejandro, en las medidas comerciales de recuperación post-coyuntura, lo que deberíamos hacer es poner a trabajar de inmediato al equipo comercial en ver qué podemos hacer después, ¿no? Es una variación total a nuestro plan estratégico.
¿Cómo podemos hacer para recuperar estas ventas perdidas durante estos meses y los que terminen, ¿no? Porque va a tener una buena secuela de meses. ¿Qué podemos hacer? Ser un poco más agresivos en la parte comercial, entregar un mayor valor agregado al cliente, diversificar servicios, las formas comerciales posibles de poder recuperar las ventas perdidas en este año, ¿no? Sí, definitivamente ese es un punto importante. Se me vienen a la mente unos conceptos, por ejemplo, de la administración tradicional. Bien es cierto, uno puede liderar, digamos, el mercado en términos de costo, pero quizás ahora lo que va a primar mucho es la estrategia por diferenciación, añadiendo el valor agregado que mencionas, ¿no? Entonces, cada organización tiene que identificar cuál es el valor agregado que puede dar, digamos, de cara a la coyuntura que estamos viviendo, post-coyuntura, a fin de poder ser más atractivo al mercado, a fin de recuperar de repente esos ingresos no percibidos y que han estado claramente definidos en el plan estratégico y que podrían, digamos, golpear, digamos, a fin de año a los accionistas, ¿no? En las organizaciones. Entonces, hay una serie de aspectos, digamos, que son claros y previsibles, digamos, y que entran a la ecuación relacionada con las acciones a nivel empresa, ¿no? Yo estoy claro de que la innovación también es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Las empresas que son más flexibles a los cambios, las empresas que innovan los procesos, digamos, operativos, los procesos de ejecución, son quizás las empresas que van a tomar un liderazgo natural, digamos, en el mercado a futuro y que en definitiva van a quizás adjudicarse los contratos que puedan ser por remanentes de obras que no se van a ejecutar quizás por un tiempo o a futuro relacionados con nuevos proyectos que se adjudiquen, ¿no? Así es. ¿Podemos continuar, creo? Pamela. Bien. Ahora vemos... Se pasó. Sí, se pasó. Bueno, hay un pequeño problema técnico ahí, pero recuerdo el primer bullet, ¿no? Las primeras acciones que podemos tomar en la empresa, lo primero que debemos hacer, perdón, a nivel obra, es empezar a analizar las cláusulas de fuerza mayor. Porque definitivamente, pues este evento, lo que legalmente no hay ninguna duda, ¿no? Cae dentro del ámbito de la denominación de fuerza mayor en nuestra legislación. Es un evento imprevisible, irresistible e inevitable, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar a revisar cuáles son, qué es lo que dice la cláusula de fuerza mayor en nuestro contrato. En los contratos públicos, bueno, allí está escrito, blanco y negro, el propietario reconoce todos los impactos al contratista, ¿no? De acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. Pero la mayor discrepancia, la mayor discusión puede darse en los contratos privados, donde cada contrato tiene su propia cláusula de fuerza mayor, ¿no? Los contratos privados reconocen los efectos de la fuerza mayor de distintas formas, ¿no? Algunos reconocen solamente la ampliación en el plazo, más no reconocen ningún costo. Algunos reconocen todo, ¿no? Reconocen el mayor plazo y también los mayores costos directos e indirectos. Otros reconocen mayor plazo y solamente costos indirectos como mayores gastos generales, pero no reconocen el mayor costo directo, que es básicamente el stand-by del personal de los equipos. Entonces aquí en los contratos privados hay una gama de posiciones en la cual sí hay mucho que discutir. Entonces ese es el primer paso, empezar a revisar con soporte legal la cláusula de fuerza mayor de nuestro contrato.
Lo siguiente que debemos hacer, lo recomendable, es la notificación continua. Usualmente una cláusula de fuerza mayor en un contrato, en cualquier contrato, dice que uno tiene un plazo, normalmente es 48 horas, para notificar la ocurrencia del evento, y a partir de ahí hay otro plazo, o sea, se vuelve a notificar cuando el evento termina, ¿no? Al terminar el evento, el contratista tiene otro plazo para poder presentar el impacto en sus daños. Me centro en este primer plazo de notificación, que es desde que inicia hasta que termina, ¿no? Muchas veces nosotros notificamos solo al inicio y al final. Dada la naturaleza de esta situación, la notificación debe ser continua, la comunicación debe ser permanente, hay que informar constantemente de cómo están evolucionando los hechos que impactan en la obra, para que estar en esta continua relación de comunicación con el cliente. La otra recomendación o acción a nivel obra es la mitigación de los daños. La mitigación de los daños es una obligación legal. Un contratista no puede agarrar y decir, bueno, ocurre un evento de fuerza mayor, no hago nada, y ahí está todo el problema, el paquete de daños y de costos, y cobrarlo al cliente, ¿no? O tratar de cobrarlo, ¿no? Hay una obligación legal y que debemos darle mayor énfasis en esta coyuntura, que es mitigar los daños. ¿Qué es mitigar los daños? Por ejemplo, ¿cuáles son los daños que involucran? Costos en personal, mano de obra, equipos. El personal de obra, ni hablar, ¿no? Ahí sí, la ley nos está diciendo, saca a todos. El tema del material no es complicado, hay que protegerlo adecuadamente y continuar. El tema de los equipos es lo que podría tener una mayor relevancia o mayor nivel de discrepancia, ¿no? Hay que ver, hay que actuar coordinadamente con el cliente. De repente hay obras grandes que cuesta mucho movilizar los equipos, ¿no? Y de repente por 3, 4, 7 días el cliente decide de que no es necesario movilizarlos, prefiere esperar. Entonces, por eso es que es tan importante la coordinación. Pero ya si el evento dura tanto tiempo como este, ya definitivamente hay que empezar a pensar en desmovilización de los equipos para poder disminuir la magnitud de estos daños, ¿no? La siguiente acción que debemos tomar es tratar de renegociar el contrato, ¿no? Hablando del privado. El de la ley, el de los contratos públicos es bastante claro, es más difícil de renegociar. Sin embargo, yo sé que ya han salido algunas normativas que permiten hacerlo, pero centrándome en el privado, que es donde hay más puntos libres, lo que debemos tratar de hacer es renegociar. La posibilidad de renegociar un contrato no necesita estar amparada en una norma. Es suficiente con la voluntad entre las partes. Si ambas partes se están dando cuenta que hay un desequilibrio fuerte en la contraprestación hacia alguna de las partes, es necesario que ambas partes sean conscientes de que tienen que sentarse a conversar. Nadie debe estar obligado a sufrir una afectación económica en forma indefinida. Nadie, ¿no? Entonces, yo como cliente no puedo decirle, tu contrato dice esto y te sientas a esperar hasta que termine el coronavirus. No es así. Eso no está mostrando buena fe, no está mostrando esta empatía, no está mostrando ganas de llegar a una buena solución, porque el contratista que le digas eso definitivamente va a continuar reclamando hasta llegar a un arbitraje o a una controversia o un arbitraje, que no es lo que se quiere. Entonces, la idea es tratar de llegar a acuerdos, ¿no? A buscar soluciones que estén de común acuerdo entre ambas partes. Esa es la idea, ¿no? Sí. De acuerdo. De acuerdo, Jorge. Buenos puntos que mencionas. Definitivamente, digamos, evento de fuerza mayor, el plazo, digamos, y eso lo estamos viendo ahora, para mantener, digamos, el evento de fuerza mayor y tener a los contratistas, digamos, en stand-by, ¿sí? Puede llevar, digamos, a la decisión de las organizaciones de resolver los contratos, ¿no? O suspender las obligaciones, ¿sí? Entonces, hay que identificar cuáles son estas cláusulas. Evidentemente, para ello hay que conocer el contrato, hay que asesorarnos, digamos, por el personal idóneo, que podría ser, digamos, profesional técnico, pero también pensar en remitirse, digamos, al conocimiento de nuestros abogados, ¿no? Puede ser un estudio o puede ser, digamos, los abogados dentro de nuestras organizaciones, ¿no? La interpretación muchas veces de las cláusulas, la interpretación de aspectos relacionados con el Código Civil o Ley de Contrataciones cobra mucha relevancia
de cara, digamos, a tomar la mejor decisión de llamar o no llamar a cierta cláusula, ¿no? Evidentemente hay que evaluar cuál es el equilibrio que se tiene del contrato para pensar en que se tenga que resolver ¿no? Hay un concepto que se mencionó también, digamos, el webinar anterior, que es la excesiva onerosidad de la prestación, ¿no? Entonces, claro, es un tema legal, pero es un tema conocido también en el mundo, digamos, de la ejecución de obras, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo tomar esa decisión para resolver el contrato, ¿no? Evitar el conflicto entre las partes es algo, digamos, vital, ¿sí? Y para ello, la notificación continua, digamos, el no perder, digamos, la oportunidad de comunicar, ¿sí?, a mi cliente, si soy un contratista, de los recursos que estoy manteniendo en stand-by, de los recursos que estoy, digamos, liquidando, de los recursos que estoy desmovilizando, el estatus, digamos, de la mantención que se puede hacer a cierta infraestructura, a cierto equipamiento, es clave, ¿no? Pensando mañana más tarde en que voy a tener, digamos, la oportunidad de reclamar, ¿sí?, o solicitar, digamos, el reconocimiento de ciertos costos, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿no?, la parte que está en mejor posición para negociar es la parte que ha documentado bien los eventos en el día a día, ¿no? Hay que pensar en el uso de los partes diarios de producción, reportar en el libro de asiento de obra, entre otros, ¿no? Evidentemente tenemos que también tener más frecuencia de reuniones, ¿sí? Si es que, por ejemplo, por lo general, mi proyecto tiene 5 reuniones específicas, tendré que gestionar, tendré que proponer a la contraparte tener reuniones específicas de seguimiento, ¿no? De ejemplo, la revisión de los cronogramas, ¿no? Oye, sabemos todos de que existe una curva de aprendizaje, existe una curva en la cual se logra una productividad de nuestras obras que nos permiten tener una equiparación con lo que nosotros hemos presupuestado a nivel de precios unitarios, a nivel de rendimientos, pero esto se ha roto, ¿sí? Hemos liquidado personal y no es tan simple como pensar que ahora que vamos a reiniciar vamos a tener esa productividad con la cual yo dejé de producir, ¿no? Antes de toda la coyuntura actual, ¿no? Entonces, el tema relacionado con alcanzar la productividad eficiente son aspectos que también hay que tener en cuenta y hay que conversar con el cliente, ¿no? Entonces, las reuniones que se vienen tienen que ser reuniones con énfasis en lograr acuerdos que nos permitan, nuevamente, volver a ese equilibrio económico-financiero, si queremos decirlo, para tener y o conseguir, digamos, el éxito de la culminación de lo que resta de los contratos, de los proyectos, ¿no? Reforzar las medidas de seguridad y protección de personal, ya lo mencioné también. Definitivamente, acá el juicio experto, digamos, de los profesionales que nos puedan acompañar, como los médicos ocupacionales, cobra mucha relevancia, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Ya es la última, creo. Bueno. Sí, yo creo que podemos pasar a responder algunas preguntas. Acá he visto un par de preguntas bastante interesantes. Una dice, ¿qué pasa si un contrato no figura una cláusula de fuerza mayor? Bueno, es muy difícil que un contrato, que lo haya visto un abogado como debe ser, no tenga una cláusula de fuerza mayor. Es muy difícil, ¿no? Es un error, una omisión garrafal, digamos. Ahora, en caso que no lo tenga, los contratos privados están enmarcados dentro del Código Civil, y el Código Civil sí contempla la fuerza mayor. Por lo tanto, como el contrato está enmarcado dentro del Código, nosotros podemos hacer alusión a la ley. Acá hay otra interesante, dice, las condiciones actuales no corresponden a la condición de fuerza mayor, en los términos en que se explica. Bueno, no entiendo a qué se refiere cuando dice que no corresponde. Si uno lee todas las noticias, todas las páginas de estudios legales coinciden en que son las características propias de una fuerza mayor. Lógicamente que puede haber una parte que refute esto, pero la mayoría
de las opiniones es que esto cumple con una fuerza mayor, es un evento imprevisible, es totalmente irresistible, por eso estamos encerrados, es inevitable. Pero más que nada, bueno, y continúa la pregunta, ¿no? Dice, esta magnitud es global y universal, correcto, ¿no? Y no fue el espíritu del contrato, definitivamente, es un cambio de condiciones. Por lo tanto, tiene que haber una renegociación. Es justo lo que estamos diciendo. Pero lo que yo quería precisar acá es que la discrepancia no es tanto de si es fuerza mayor o no, o si está o no. La discrepancia ocurre en la forma de reconocer los daños. Pero los contratos, muchas veces en los contratos esto no es tan claro, y cuando hay partes cuando las partes no están de acuerdo en que sea una fuerza mayor, ahí es donde ocurre el problema. Pero es básicamente debido para el reconocimiento de los daños. ¿Cuál es el impacto que tenemos en una fuerza mayor? Tenemos impacto en costo y tenemos impacto en plazo. El impacto en costo está dividido en el costo directo y en el costo indirecto. El costo indirecto son los mayores gastos generales por la ampliación de plazo. Y el mayor costo directo es básicamente el stand-by. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa se va a reconocer de esto? ¿Qué te reconozco y qué no? Entonces, eso es lo que crea la mayor discrepancia, no si el evento es de fuerza mayor o no. No sé si tú quieres agregar algo más, Alejandro. No, Acá. coincido contigo, ¿no? Primero, lo que sabemos, digamos, como práctica real, es que la mayoría, digamos, de clientes, ¿sí? Y la mayoría de empresas constructoras están, digamos, viéndose inmersas en comunicaciones, digamos, que están, digamos, poniendo en stand-by los contratos, llamando a la cláusula de fuerza mayor, ¿no? Entonces, es algo que es evidente, y como bien decías, si un contrato no estipula esa cláusula, podemos llamar al Código Civil, ¿no? Acá hay una pregunta interesante también de Fernando que dice, si se ha cerrado una partida, digamos, a un proveedor con un precio, el proveedor puede subir su precio por la coyuntura, ¿no? En definitiva, lo que vamos a tener que hacer es demostrar, digamos, cuál es el incremento, digamos, en los costos que hacen que nuestros precios unitarios puedan variar, ¿no? Más allá de que los contratos, y hablo quizás más del lado privado, que los contratos puedan estipular, perdón, que no hay un reajuste en los precios, que quizás es un contrato a suma alzada, pero esta coyuntura que estamos viviendo hace pues de que todos los aspectos que hemos mencionado, como la buena fe, como la posibilidad, digamos, de tener apertura, de tener empatía, nos pone en una posición tal de que, sí, en definitiva, las condiciones han cambiado, no es lo mismo, digamos, retomar un proyecto con precios que se han originado cuando no había esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Entonces, siempre el contratista, siempre los proveedores podrán proponer, ¿no? Serán los clientes que tendrán que analizar con todo lo que hemos hablado hoy en el webinar, a fin de reconocer y poder tener, digamos, claridad para lograr la culminación de los proyectos, ¿no? Tengo una última pregunta para el ingeniero Alejandro. Me dicen, hasta ahora me sigue llamando la atención que en particular las empresas constructoras, más allá de su estigma de trabajar de manera artesanal, todavía se resistan a incorporar tecnología en la gestión, business intelligence, y sobre todo gestionar la continuidad operacional. Y al escuchar a los expositores que entraron directo a las recomendaciones de continuidad operacional sin mencionarla, entonces, ¿cuál es la experiencia en el Perú de la gestión de la continuidad operacional? Es una buena pregunta, ¿no? Definitivamente en la industria de la construcción, digamos, es una industria que, a diferencia de otras industrias, como por ejemplo la industria minera, la industria de tecnologías de la información, no está desarrollada, digamos, o no está, digamos, aplicando del todo lo que en grandes países, digamos, o países desarrollados, sí se utiliza, ¿no? Que es un poco lo que viene, digamos, ahora a la digitalización un poco de la información, de la producción, del control, del enlace, digamos, de los procesos de gestión y poder tener todo eso en una gran base de datos, ¿no?
Eso como un punto importante, ¿no? Lo otro es que hoy por hoy ya hay iniciativas, digamos, en el gobierno a través del famoso el Virtual Design Construction o el BIM. Entonces, todas estas, digamos, buenas prácticas, digamos, o más que buenas prácticas, son iniciativas, digamos, de estandarizar y aplicar tecnología en la información, son lo que también, yo mencionaba hace un rato, el concepto de flexibilidad ante los cambios y la innovación, ¿no? Entonces, lo que va a venir seguramente es que las empresas, a fin de ser, o tener esa diferenciación, digamos, y un valor agregado a su gestión, digamos, de la construcción o dentro de la parte operativa ya de la ejecución de los proyectos, van a tener que migrar un poco, digamos, de lo tradicional a lo ya especializado y aplicando esas tecnologías, ¿no? Es algo que se viene y seguramente va, con esta coyuntura actual, con esta crisis, van a tener que evolucionar y van a tener que usar esas tecnologías para dar continuidad operacional más aún, ¿no? Perfecto. Queremos agradecer a nuestros dos expositores porque esta noche, con su enfoque como ingenieros y con toda su experiencia a lo largo de los años, nos permitieron tener una mayor noción sobre el liderazgo empresarial en tiempos de crisis en el sector construcción, especialmente en esta época tan crítica que estamos viviendo a raíz del COVID-19. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y en Spotify como podcast. Ahí también está compartido nuestro primer webinar, Acciones y Propuestas frente al COVID-19 en el sector construcción. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. Buenas noches. Yo solamente quería terminar nuevamente agradeciendo a todos los participantes, a Mayo, a Jorge, muchas gracias Jorge. Se han quedado algunas preguntas acá en el chat. Con todo gusto, seguramente Jorge va a coincidir conmigo, nos pueden escribir a los correos electrónicos que están ahí y con gusto vamos a poder atender cualquier inquietud. Esto es algo nuevo que estamos viviendo, es una coyuntura única. Hay muchas respuestas, hay muchas variables también a lo que uno pueda aportar, digamos, como respuesta a una inquietud, a una consulta, y definitivamente lo que nosotros podemos aportar como profesionales es compartir un poco el conocimiento, compartir un poco la solución desde una perspectiva, digamos, profesional y un poco basada en todo lo que hemos hablado acá, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias también, gracias a todos, gracias Alejandro por acompañarme y complementar de gran manera el mensaje que hemos querido enviar a los amigos que han estado en el webinar. Perfecto, muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias Jorge, muchísimas gracias Alejandro. A ustedes. Gracias, nos vemos. Seguimos conversando, muchas gracias al público participante. Muchas gracias a todos. Gracias.